Hola, un saludo para todos, un saludo muy especial para la red ambiental de Caldas que van a participar hoy en este taller. Mi nombre es Luis Fernando Bermúdez, yo soy profesional especializado de la Subdirección de Biodiversidad y Ecosistemas de Corpo Caldas. Llevo 18 años trabajando en Corpo Caldas, de esos 17 años estoy encargado del tema de los incendios forestales. Hoy quiero contarles que vamos a hablar un poco sobre los incendios forestales, vamos a conocer un poco más sobre ellos, cómo se propagan, cómo se generan, qué es un incendio forestal, para que todos tengamos un poco más de conocimiento en torno a este tipo de eventos. También creo que es importante que conozcan que he participado en diferentes eventos de capacitación, tanto a nivel nacional como internacional. Por consiguiente, entonces, el conocimiento es amplio en torno a los incendios forestales. Sin más preámbulos, quiero avanzar y primero que todo darles y contarles qué es un incendio forestal, porque muchas personas creen que todo fuego que se genera en el campo es un incendio forestal, y para que se convierta en un incendio forestal tiene que cumplir algunos parámetros que se tienen, y básicamente la definición de incendio forestal es que es un fuego que se enciende sin control, cuyo combustible principal es la vegetación viva o muerta, y que se da en unas áreas que no habían sido destinadas para arder. Entonces, palabras claves: primero, que se ve en vegetación viva o muerta. Mucha gente dice, es que se dio en un cultivo, no son incendios forestales, es que los incendios forestales únicamente se dan en bosque natural. No, todo fuego que afecte vegetación viva o muerta representa un incendio forestal, siempre y cuando, y aquí entra una segunda palabra muy importante, es el control. Siempre y cuando no haya control y que dicho combustible sea una vegetación viva o muerta y que esa área no haya sido destinada a arder, se considera un incendio forestal. Sin embargo, también debemos saber diferenciar cuándo se habla de un incendio forestal, cuándo se habla de una quema y cuándo se habla de un conato de incendio. Entonces, se habla de una quema agrícola controlada cuando yo tengo control. Entonces, yo puedo encontrar y observar fuegos en la zona rural o en el campo, que son quemas controladas, que se presentan y que se realizan de manera constante por el agricultor en todas sus labores agrícolas. Pero cuando ese fuego se me sale de control, se me convierte inicialmente en un conato de incendio. ¿Hasta dónde es conato de incendio? Cuando es un área inferior a media hectárea o a 5.000 metros cuadrados. En ese momento yo tengo un conato de incendio. Pero cuando sobrepasa esta área, cuando sobrepasa los 5.000 metros cuadrados o la media hectárea, estamos hablando de un incendio forestal. Entonces, espero que haya quedado claro para que entendamos y comprendamos qué es un incendio forestal. También creo que es importante que conozcamos cuáles son los efectos que generan los incendios forestales, porque nosotros creemos que simplemente un incendio forestal puede afectar el bosque, puede afectar vegetación, puede afectar las plantas, y no, los incendios forestales afectan diferentes ámbitos y diferentes recursos, ¿cierto? Lo primero que afecta la salud y la vida de las personas. El fuego puede quemar personas, no tiene ningún tipo de inconveniente en pasar y quemarnos a nosotros, quemar bomberos que están atendiendo los incendios, quemar personas que habitan las áreas que se están quemando. Esas son las primeras vidas que se pueden perder. Pero también podemos tener problemas desde el ámbito respiratorio, cuando inhalamos ese humo, cuando y nos cae esa ceniza y la respiramos, entonces nos va a generar problemas respiratorios. Si esa ceniza nos cae a los ojos, nos va a generar problemas en los ojos, nos va a ocasionar algo que se llama conjuntivitis. Podemos tener quemaduras por el fuego, podemos también presentar asma cuando respiramos o inhalamos esos humos y esas cenizas que se generan por los incendios forestales. También tenemos efectos sobre las plantas y los animales. Entonces, los animales también son seres vivos que se pueden quemar. Entonces, puede haber pérdida de animales, pero lo que más,
otra cosa muy importante que se presenta es que al perder su hábitat, a perder su ecosistema, a perder esa vegetación que sirve de nido, que sirve de madriguera, los animales tienen que desplazarse hacia otros lugares. Y al desplazar a los animales pequeños, digamos, no sé, roedores, serpientes, bueno, animales mamíferos más pequeños, los predadores también tienen que desplazarse y muchas aves tienen que desplazarse, entonces hay desplazamiento de fauna silvestre. También me puede generar problemas de quemaduras por causa del mismo fuego. Entonces vemos como muchos animales presentan quemaduras al encontrar o al atender un incendio forestal. Otro efecto importante es sobre el suelo. El fuego actúa como cuando nosotros nos insolamos, actúa sobre el suelo pierde humedad. Nosotros cuando nos insolamos, cuando nos caen mucho los rayos del sol, nos quemamos y se nos reseca la piel. Lo mismo pasa con el suelo pierde humedad, hay daños en la estructura, la temperatura hace que se mueran muchos microorganismos que son útiles para el suelo porque lo que hacen esos microorganismos es mejorar las condiciones y hacer disponibles muchos nutrientes en el suelo. Entonces, al no tener esos microorganismos, vamos a tener pérdida de fertilidad en el mismo suelo. Adicional a esto es que la pérdida de fertilidad también se puede dar debido a que al dañarse la estructura del suelo, cuando llegan las primeras lluvias después de un incendio, empieza a perderse y a lavarse todo esos nutrientes a través del suelo. Y la capa orgánica, esa capa de suelo negro al principio del suelo, que nosotros lo llamamos horizonte A o la estructura orgánica del suelo, se quema y se ve afectada. También se quema por la gran cantidad de materia orgánica y al quemarse pues se pierde esa fertilidad de ese suelo que fue afectado por el fuego. Sobre el clima, es claro, todos sabemos que hay gran disposición de CO2 proveniente de ese fuego, de esa conflagración que se presenta en los bosques y en las plantas, y ese CO2 va a la atmósfera, y la atmósfera lo que hace es que hay mayor cantidad de CO2, aporta gran cantidad de CO2 al cambio climático y al calentamiento global, al efecto invernadero, entonces se generan estos problemas y también afectaciones sobre el clima. Se dicen que los incendios forestales en el planeta aportan cerca del 40% del CO2 que existe en la atmósfera. Entonces, cuando nosotros generamos un incendio forestal o evidenciamos un incendio forestal, ese incendio forestal está aportando gran cantidad de CO2 a la atmósfera para poder aumentando las probabilidades de calentamiento global, contaminación ambiental y atmosférica y efecto invernadero. Los ecosistemas acuáticos también se ven afectados. ¿No? Uno diría, no, pero el agua, ¿cómo se puede ver afectada por un incendio forestal? Y el agua se afecta de manera sustancial. ¿Y cómo se puede ver afectada? Lo primero, que los bosques que están alrededor de las fuentes hídricas, las que llamamos áreas forestales protectoras, también se pueden quemar. Si esos bosques se queman, porque el fuego es de gran intensidad, lo que va a hacer es que no va a haber un área reguladora de caudales hídricos, de los caudales hídricos. Y cuando llueve, nosotros viviendo en unas áreas de fuerte pendiente, al llover, al llegar las lluvias, toda esa ceniza y todos esos residuos que hay en las laderas y que se generaron por el incendio van a ir a ser depositados en las fuentes hídricas, aumentando los caudales hídricos. Pero ese aumento de los caudales hídricos es básicamente por sedimentos y por residuos orgánicos, más no porque haya mayor cantidad de agua. Entonces, al haber aumento de sedimentos, va a haber disminución tanto en la disponibilidad por cantidad como por calidad de agua para nuestro consumo. Entonces, las fuentes hídricas y los ecosistemas acuáticos también se ven afectados. Nosotros aquí hablamos, lo que hemos hablado, lo hemos hablado a partir de
la parte ambiental, ¿cierto? De lo que tenemos o lo que hablamos sobre parte ambiental. Y es que no solamente la parte ambiental se ve afectada, entonces hay muchos agricultores que dicen, no, pues solamente se quemó el bosque, pero es que estamos afectando de diferentes formas la economía de la región. Entonces, el turismo se ve afectado. Cuando se presentó el incendio forestal en el Parque Natural Los Nevados hace un mes, y el que se presentó en el año 2006, donde se quemaron 2.200, 2.400 hectáreas en el sector de la Laguna del Otún, los turistas ya dejaron de ir, y al haber menos afluencia de turismo va a haber un detrimento en la economía de la región. La agricultura se vio afectada. Gran parte de los daños se presentan sobre cultivos agrícolas, porque el fuego no discrimina, entonces puede afectar café, puede afectar maíz, puede afectar cítricos, puede afectar diferentes cultivos, y se ve afectada esa agricultura, no solo directamente por la afectación de las plantas, sino también por lo que les contaba yo ahora, por los daños en el suelo que hacen que haya pérdida de fertilidad. Va a ser mucho más costoso para mí producir ese mismo kilo de producto, porque tengo que aplicar más fertilizante, tengo que aplicar enmiendas, tengo que hacer aplicación de materia orgánica, y entonces voy a tener detrimento en la economía de mi empresa agrícola. En la ganadería también hay afectación. Conozco de algunos incendios, como uno que se presentó hace algunos años en el oriente del departamento, en donde se quemaron cerca de 5 o 7 reses porque no pudieron escapar del fuego. Entonces se ve afectada la ganadería. Si se quema el pasto, ya no va a haber pasto para que el ganado consuma, entonces voy a tener que disminuir, yo como propietario y ganadero, voy a tener que disminuir mi número de reses por hectárea, y voy a tener una pérdida económica. Sumado a eso, que también puede afectar infraestructura. Entonces, también conozco de La Dorada un incendio forestal que me ocasionó una pérdida de infraestructura en una porcícola, generando también que se quemaran un número importante de cerdos en esa porcícola. El comercio se afecta, pues yo ya no voy a poder vender mis productos al mismo precio, yo no voy a poder comercializar de manera, bueno, voy a poder responder con lo que yo tenía pactado para comercializar, por consiguiente, entonces voy a tener un problema en el comercio. Y las reforestaciones, pues es claro que si el incendio se presenta en una reforestación, en una plantación forestal comercial, yo voy a tener o problemas, o porque se me queme toda la plantación, o porque el fuego pasó, no me quemó el bosque, pero la madera va a tener un menor precio, debido a que al perder humedad de esa madera voy a perder rigidez, voy a perder dureza, y voy a tener un menor precio en cuanto a la comercialización de mi plantación forestal comercial. Entonces, los efectos de los incendios forestales no es solamente ver el fuego y cómo la vegetación se quema, sino que tenemos muchos efectos que son importantes que tengamos en cuenta para evitar que se presenten incendios forestales en nuestro departamento. Es importante que todos entendamos que podemos causar incendios forestales, con todo lo que acabamos de ver de los efectos que generan los incendios forestales. Pero en el departamento de Caldas, la causa más importante de los incendios forestales se llaman las quemas para la preparación de terrenos. Actividades que se realizan de manera constante en la agricultura y que son permitidas por la normatividad ambiental, que más adelante hablaremos un poquito sobre ello. Pero que también es importante que conozcamos que existe un proyecto de ley que se está tramitando y que va a conllevar a que el fuego sea una forma más de realizar actividades al interior de la agricultura de nuestro país, teniendo en cuenta que podríamos contar con algunas zonas en las cuales el fuego es bastante útil en la dinámica de los ecosistemas, principalmente en algunos ecosistemas artificiales y en algunos otros ecosistemas naturales. Todo está en proyecto de ley, se tienen investigaciones, pero se está avanzando en ello. Entonces, la primera causa son las quemas, la preparación de terrenos. Las quemas para la preparación de la frontera agrícola. Vemos en noticias constantemente como en nuestra Amazonía la gente tumba
bosque natural y después elimina esos residuos a través del fuego. Entonces, este tipo de actividades también son muy comunes y son algunas causas de los incendios forestales y se convierten en incendio forestal, como les decía yo al principio, cuando se dejan o pierden el control que se tiene sobre la quema agrícola. Otra de las causas son fogatas. Salimos al campo, hacemos fogatas y no apagamos bien esa fogata. Eso me va a generar a mí un incendio forestal o me puede generar un incendio forestal. La cacería. En nuestro departamento y en el país está prohibida la cacería, pero hay cazadores que salen al campo y con fuego tratan de sacar sus animales los animales de las madrigueras y ese fuego se sale de control y genera un incendio forestal. En algunas ocasiones, en nuestros hogares o en la zona rural, acostumbran quemar basuras y residuos. Eso también puede ser una causa de los incendios forestales. Hay algo muy importante en relación a las causas de los incendios forestales. Y aquí es donde nosotros también actuamos de manera directa también y principalmente sobre ella en la causa de los incendios forestales. Cuando tiramos colillas de cigarrillo al campo, cuando vamos en nuestro vehículo transitando por las vías departamentales y nacionales y lanzamos esa colilla de cigarrillo por la ventana y no verificamos que esté apagada. Cuando vamos transitando a pie, haciendo senderismo, caminatas o en bicicleta, que también hay personas que son montando bicicleta y fumando cigarrillo y lanzamos la colilla de cigarrillo al lado, esa colilla de cigarrillo me puede generar un incendio forestal. Más adelante les voy a explicar y vamos a conocer un poquito de cómo es que una simple colilla de cigarrillo me puede generar un incendio forestal. Y lo que no puede faltar, los pirómanos, las personas que les gusta ver arder y simplemente le echan candela a la vegetación o generan un fuego para que para ver arder esa vegetación. Entonces esas son las principales causas de los incendios forestales en nuestro departamento. Como les decía, el tema parte de una colilla de cigarrillo, una quema agrícola, una fogata mal apagada. Y es que para que se genere el fuego tienen que existir tres elementos. El primer elemento, material combustible. Lo tenemos en el campo, está esa vegetación seca, disponible ahí para ser quemada. El oxígeno que lo respiramos constantemente y la fuente de calor. El calor ahora que nosotros estamos sintiendo altas temperaturas, ese calor lo que hace es que deshidrata mucho más el material combustible y al deshidratar más el material combustible lo va a hacer más propicio a quemarse. Y esa fuente de calor no es para nosotros en el departamento de Caldas, entendiendo que el 98-99% de los incendios forestales que se presentan son causados por el hombre y no se dan de manera natural, ya que no alcanzamos las temperaturas suficientes para que el material combustible se inicie o de ignición de manera natural, esa fuente de calor la ponemos nosotros. ¿Cómo ponemos esa fuente de calor? Con esa colilla de cigarrillo. La colilla de cigarrillo que lanzamos, el oxígeno empieza o el aire empieza a soplar, empieza a inyectar oxígeno sobre ese pasto que es el material combustible que está completamente seco y se me generó un incendio forestal. Entonces, esa fuente de calor no es el sol. El hecho de que estemos viviendo una temporada seca constante no hace que se genere un incendio forestal. Eso hace la vegetación más susceptible para que cuando yo lance la colilla de cigarrillo, lance ese fósforo o realice una quema agrícola sin tener las medidas adecuadas, sin tomar las medidas adecuadas para evitar que se me salga de control, voy a generar un incendio forestal. Pero ¿cómo es que a una simple colilla de cigarrillo me genera un incendio de muchas hectáreas? Aquí vamos a ver cuáles son los factores que influyen sobre ese comportamiento del incendio. Y lo primero es el material combustible.
el material combustible me influye de manera directa. Un ejemplo claro, cuando hacíamos nosotros esa fogata, cuando vamos a prender una fogata, cuando vamos a prender un fogón, cuando vamos a hacer un asado y vamos a prender fuego. Nosotros, ¿qué utilizamos? Utilizamos material combustible seco y delgado. ¿Para qué? Para que me encienda más rápidamente, ¿cierto? Pero técnicamente, ¿qué es lo que pasa? Que ese material combustible delgado y seco va a tener menos humedad, y al tener menos humedad voy a tener yo la posibilidad de que me caliente más rápido. Voy a tener menos material para calentar por ser un material combustible delgado, y lo que va a pasar es que se me va a encender mucho más rápidamente. Entonces el material combustible, dependiendo de su tamaño, me va a dar un mayor avance o un menor avance, mayor intensidad en el fuego o menor intensidad en el fuego. Entonces, inicia con material combustible liviano o delgado para iniciar ese fuego. Entonces, yo lo tiro sobre pasto, ese pasto es delgado, ese pasto es pequeño y me enciende rápidamente. Después ese pasto, al encender, pasa a un material combustible un poco más grueso, un poco más pesado, y lo que va a hacer es mayor temperatura, mayor altura de la llama, y me va a empezar a avanzar ese fuego por nuestro campo. En tiempo atmosférico, importantísimo lo que estamos viviendo ahora. Estamos en una temporada de menos precipitaciones, en una temporada de inicio de fenómeno del Niño, estamos teniendo mayores temperaturas, entonces esa temperatura hace que el material combustible esté más seco, esté más caliente, y al estar más caliente me va a encender mucho más rápidamente. El viento influye de manera importante. Cuando yo voy a hacer esa fogata, cuando yo voy a hacer ese asado, cuando yo voy a prender el fogón para hacer mi alimento, yo lo que voy a hacer es soplar, voy a inyectar oxígeno. El viento me está inyectando oxígeno, y a mayor velocidad del viento, mayor inyección de oxígeno, y voy a avanzar y va a crecer mucho más ese fuego, va a tener mucha mayor tamaño. Por eso es que en el Parque Nacional Natural Los Nevados es que los incendios son tan agresivos, porque allá el viento influye de manera directa sobre ese fuego, teniendo en cuenta que me inyecta gran cantidad de oxígeno. Y otro factor importante es la humedad relativa, y es que la humedad relativa hace que el fuego tenga mayor altura o menor altura debido a la deshidratación que se puede presentar de ese material combustible que deposita esa humedad en la atmósfera. Entonces tenemos altas temperaturas, tenemos fuertes vientos, tenemos una humedad relativa determinada, que me va a hacer que el fuego me avance mucho más rápidamente o más lento en el momento en que yo pueda generar un incendio forestal. Y la topografía, ¿cómo me influye? Porque estamos en unas zonas de alta pendiente, el fuego, al avanzar sobre una ladera, cuando va subiendo, me va a avanzar mucho más rápidamente, porque va a ir deshidratando y calentando y encendiendo la vegetación que está en la parte de arriba. Sin embargo, si este fuego va avanzando de arriba hacia abajo en la ladera, lo que va a pasar es que ese fuego va a ser mucho más lento, porque el material combustible que se quemó es hacia donde está la dirección de la llama. Entonces, cuando sumamos todos esos factores, sumamos materiales combustibles secos, cuando sumamos laderas pendientes que tenemos en nuestro departamento, cuando le sumamos fuertes vientos, cuando sumamos a ello una temporada seca en donde ha disminuido muy fuertemente las precipitaciones, y en donde el sol brilla mucho más y las temperaturas son más altas, en ese momento se me genera un riesgo mucho mayor a la presencia de incendios forestales. Por tal motivo es que no debemos generar ese fuego, ya que, como decía en la diapositiva anterior,
como hablábamos anteriormente, ese fuego o esa fuente de calor somos nosotros los que la generamos. Y después de hablar de las causas, después de hablar de cómo es que se origina el fuego, después de ver cómo se propaga ese fuego, ustedes dirán, pero ¿y Corpo Caldas qué hace? ¿Por qué Corpo Caldas cada rato dice que va y autoriza una quema agrícola? Aquí es importante que contextualicemos y conozcamos un poquito de la normativa ambiental vigente. Lo primero es que las quemas agrícolas no requieren una autorización explícita de Corpo Caldas. Una autorización para quema no la requiere ningún tipo de agricultor. Sin embargo, si yo voy a realizar una quema agrícola con áreas superiores a 25 hectáreas, para ello sí requiero una autorización, pero no una autorización de quema, sino un permiso de emisiones atmosféricas y se deben presentar y seguir unos parámetros establecidos directamente por la ley. Pero es importante que conozcamos, como les digo, la normativa ambiental. Y primero vamos a hablar del decreto 948 de 1995 y específicamente el decreto 1076 del 2015, que es el que compila todo lo relacionado con la parte ambiental y la normativa ambiental, y específicamente el artículo 2251312, en el cual me establece las prohibiciones para las quemas. Primero hablemos del artículo 28 o el artículo 28 del decreto 948, en donde dice que queda prohibida la quema de bosque natural y vegetación natural protectora en todo el territorio nacional. Aquí es importante que conozcamos que lo único que está prohibido es la quema de bosque natural. Entonces, cuando nos llegan solicitudes, cuando nos llegan denuncias que hay un señor que está realizando una quema y nosotros vamos y afectó o quemó una zona de potrero, quemó un área de cultivo, pues no se enmarca dentro de este artículo, entonces no es posible iniciar un proceso sancionatorio. Sin embargo, el artículo 29 se habla de las quemas abiertas y dice que las quemas abiertas están prohibidas dentro del perímetro urbano y en ciudades, poblados, asentamientos humanos, en zonas aledañas que fije la autoridad competente y la práctica de quemas abiertas. ¿Qué quiere decir esto? Que en el perímetro urbano o las quemas que generen afectaciones, las quemas que generen conflictos con vecinos, esas quemas están prohibidas. Entonces, si nosotros llegamos, hacemos la visita y encontramos que el humo está generando a algunas personas, inmediatamente tenemos que entrar a suspender esa quema y evitar que se siga realizando. También podemos hablar o debemos hablar del decreto 2107 de 1995 que modificó este decreto 948 y específicamente del 1076 del artículo 2251314, en el cual dice que están prohibidas la práctica de quemas abiertas en áreas rurales, salvo las quemas controladas en actividades agrícolas y mineras, a que se refiere el inciso siguiente, y es las quemas en áreas rurales que se hagan para la preparación de terreno en actividades agrícolas, el descapote de terreno en actividades mineras y la recolección de cosecha o disposición de rastrojo, las cuales están controladas y sujetas a unas reglas que el ministerio establece. Entonces, como podemos ver, las quemas que se realizan en el sector agrícola están permitidas por la normatividad, que son las de preparación de terreno en actividades agrícolas, las de descapote en actividades mineras, recolección de cosechas como las que se utilizan de manera constante en los municipios de Viterbo para cosechar caña de azúcar, o la para disponer rastrojo, que también se dan en algunas áreas de nuestro departamento, principalmente el oriente, en donde existen fincas que fueron abandonadas y hoy están tratando de recuperarlas y se eliminan o se utilizan las quemas para disponer ese rastrojo o eliminar ese rastrojo. Pero, como dice ahí, el ministerio debe generar una norma que me permita a mí realizar una quema agrícola de manera adecuada. Y esa norma es básicamente la resolución 532 del año 2005, que establece los requisitos de cómo debo yo realizar una quema agrícola
controlada y me establece todos esos parámetros técnicos. Y como dice acá también, las únicas, y como les decía ahora, las únicas quemas que requieren un permiso de Corpo Caldas son las quemas de emisiones, las quemas iguales o superiores a 25 hectáreas y es un permiso de emisiones atmosféricas. Entonces, cuando nosotros vamos a un predio porque nos lo solicitan y entregamos un documento en que vemos viable la realización de una quema agrícola en esta zona, nosotros lo que hacemos es emitir un concepto en donde se enmarcan todas las recomendaciones que hay en la resolución 532 para que el usuario o la persona que solicitó o que va a realizar la quema se acoja a estas recomendaciones y disminuyamos el riesgo de que se me genere un incendio forestal o disminuyamos el impacto sobre los recursos naturales. Como lo acabo de decir, acá no es eliminar porque a través no hay forma de eliminar el riesgo completamente, sino lo que hacemos es disminuir la ocurrencia de un incendio forestal. Sin embargo, esta misma norma y esta resolución 532 me establece que los municipios o los entes territoriales pueden prohibir la realización de quemas cuando se tengan condiciones atmosféricas extremas y que esas condiciones atmosféricas extremas puedan ser causa de o puedan propender a que se me presente un incendio forestal. Pero entonces por eso es que que Corpo Caldas trabaja de manera mancomunada con gobernaciones y municipios para manejar el uso del fuego de forma adecuada en todo el territorio departamental. Para nosotros trabajar o para Corpo Caldas y las entidades territoriales, tanto gobernación como municipios, trabajar el tema de los incendios forestales desde la prevención de los incendios forestales, entendiendo que la prevención no aplica solamente para que no ocurra un incendio forestal, sino que aplica también para que si se presenta un incendio forestal, ese incendio no me genere daños importantes. Entonces, para disminuir esa área afectada, para disminuir esas afectaciones sobre los recursos naturales, sobre los ecosistemas, nosotros realizamos Corpo Caldas elabora un plan de contingencia, el cual es actualizado cada 5 años. Ese plan de contingencia me permite a mí conocer el estado de nuestro territorio en torno a la amenaza, la vulnerabilidad y el riesgo. Y nosotros acá tenemos cómo se define la amenaza, la vulnerabilidad y el riesgo, entendiendo esto como definición, pero que podría variar un poquito cuando hablamos de incendios forestales. Entonces, podemos leer y conocer cómo es la amenaza, pero para incendios forestales, la amenaza se maneja de forma diferente. La vulnerabilidad se maneja de forma diferente, por consiguiente, el riesgo es diferente. En incendios forestales, ¿quién es la amenaza? El factor amenazante no es el fuego, porque como lo veíamos ahora, no se da de forma natural. ¿Quién es el que genera el fuego? Nosotros. El hombre es el que genera el fuego. Por consiguiente, la amenaza es el hombre. Entonces, ¿cómo analizamos la amenaza? ¿Qué tantos incendios, qué tantas quemas, qué tanto se utiliza el fuego en un territorio determinado? Eso lo hacemos a través de estadísticas durante los últimos 5 años. Entonces, nosotros lo que hacemos es, cada 5 años actualizamos el plan de contingencia, tomamos estadísticas, cada 10 años tomamos esas estadísticas, tomamos los últimos 10 años las estadísticas de cuántos incendios presentaron, cuántas quemas, cuántos conatos de incendio, cómo utilizan las personas del fuego, y esos 10 años me permiten a mí tomar tanto lo que tenemos ahora en los últimos 5 años como los del plan de contingencia anterior. Y me permite llevar una estadística importante para conocer el grado de amenaza de una región determinada. También la vulnerabilidad la analizamos, pero esa vulnerabilidad está dada no por cómo se comporta la vegetación o nuestros ecosistemas en torno a los incendios forestales. No, esa vulnerabilidad principalmente está dada
es uno de los tantos factores, pero principalmente está dada por la capacidad que tenemos nosotros como institución de atender un incendio forestal. ¿Por qué? Porque si yo tengo una buena capacidad, porque si los cuerpos de bomberos tienen conocimiento, tienen las herramientas, tienen los instrumentos necesarios para controlar el incendio forestal. No solo eso, sino que hay unas buenas vías de acceso para llegar rápidamente a controlar el incendio forestal. Las áreas que se me van a afectar van a ser mínimas. Entonces, esa vulnerabilidad la trabajamos y la tomamos a partir de una capacidad que tenemos nosotros como instituciones de conocer y de atender este tipo de eventos. Y la suma de la amenaza y la vulnerabilidad me va a dar un nivel de riesgo, que aquí es la probabilidad de que ocurra o no ocurra dicho evento en esta zona y que ese evento me genere mayor o menor área afectada o un ecosistema afectado. Y esto fue lo que obtuvimos, ¿cierto? Entonces tenemos este que es el mapa de amenaza en donde observamos unas zonas rojas con muy alta amenaza, unas zonas verdes con menor amenaza. Esas zonas verdes, pues estamos hablando del Parque Selva de Florencia, estamos hablando de unas zonas en Pensilvania en donde existen unas áreas boscosas en donde la amenaza es menor porque pues la gente utiliza menos el fuego, y otras zonas de mayor amenaza porque la gente utiliza de manera constante el fuego en las actividades agrícolas, o somos descuidados y tiramos colillas de cigarrillo y generamos en algunas ocasiones incendios forestales. Tenemos un mapa de vulnerabilidad de incendios forestales. Este es nuestro mapa de vulnerabilidad, en donde, como les decía yo, qué tanta capacidad tenemos nosotros de llegar a atender ese incendio, en el grado de afectación, en los niveles de afectación de los ecosistemas en nuestro departamento, y encontramos esa zona central como la zona de montaña o de la cordillera central, una zona altamente vulnerable o con una vulnerabilidad muy alta para los incendios forestales, y esto se da específicamente debido a que en esta zona se enmarca el área de reserva forestal central de Ley Segunda, en donde tenemos unos ecosistemas muy importantes que no se nos pueden afectar, que no se nos pueden ver afectados por un incendio forestal, ya que estos ecosistemas son muy sensibles y nos pueden generar diferentes problemas en caso de que se presente un incendio forestal. También tenemos un mapa de riesgo, que es la suma de la amenaza más vulnerabilidad, y con estos mapas es que nosotros enfocamos todas las acciones que debemos realizar en torno a la prevención de los incendios forestales, en torno a la atención de los incendios forestales por parte de los municipios, y enfocamos nosotros todo nuestro trabajo en torno a los incendios forestales. ¿Cuál es el trabajo que Corpo Caldas hace constantemente en pro de prevenir los incendios forestales? Nosotros trabajamos tres componentes: el componente de conocimiento, un componente de reducción y un componente de manejo. Insisto y aclaro, Corpo Caldas lo trabaja, todo es un trabajo mancomunado de diferentes instituciones. Nosotros no trabajamos solos, nosotros trabajamos con cuerpos de bomberos, trabajamos con Cruz Roja, con Defensa Civil, trabajamos con Gobernación, con los municipios. Ahora vamos a empezar a trabajar con las nuevas administraciones, tanto departamental como municipal, incluida la nueva administración a partir de Corpo Caldas, la nueva dirección de Corpo Caldas. Vamos a empezar a trabajar el tema de incendios forestales. Lo trabajamos por conocimiento, por reducción y por manejo. El conocimiento, ya tenemos el plan de contingencia, pero hay que empezar a darlo a conocer nuevamente a las administraciones municipales. Por consiguiente, vamos a mostrarles a las administraciones municipales cómo es el estado de la amenaza, la vulnerabilidad y el riesgo de los incendios forestales en estos municipios. Vamos a trabajar coloquios ambientales con los medios de comunicación. Entonces es importante que los medios de comunicación
conozcan cómo es todo el tema de los incendios forestales para que nos ayuden a prevenir y a evitar los incendios forestales. Vamos a trabajar también en el monitoreo, porque conociendo cómo se presentan o cuántos incendios se están presentando en el departamento, podemos tomar decisiones en torno a las quemas agrícolas y al uso del fuego en las actividades agrícolas. Trabajo con comunidades, importante para la reducción, entendiendo que nosotros y las comunidades somos los que causamos los incendios forestales. Unos trabajos que se hacen de manera directa con talleres, a manera de asistir, de brindar asistencia en torno a la realización de quemas agrícolas, de trabajo con medios de comunicación que son aliados importantes cuando queremos llevar información hacia las comunidades para prevenir los incendios forestales. Trabajo con comunidades en la capacitación para reducir la ocurrencia de incendios forestales, concursos de brigadistas forestales y diferentes campañas. Vamos a trabajar en torno a mejorar la capacidad que tenemos nosotros como instituciones, tanto realizando cursos a cuerpos de bomberos. Tenemos programado para capacitar a Ejército Nacional, vamos a capacitar personal de la Cruz Roja, de la Defensa Civil, de los cuerpos de bomberos, de parques nacionales naturales en torno al control y la prevención de incendios forestales. Vamos a realizar acompañamientos a los consejos municipales de gestión de riesgo para nosotros ayudarles y de manera mancomunada tomar decisiones en torno al fuego, apoyar a las alcaldías de manera constante. Vamos a realizar talleres relacionados con la normatividad ambiental. Vamos a trabajar el tema de manejo en cuanto a capacitaciones a todo lo que se refiere con el control también de los incendios forestales, acciones de recuperación y restauración posterior a la presencia o a la ocurrencia de un incendio forestal. Vamos a apoyar o vamos a realizar evaluación de los incendios forestales para poder determinar algunas tareas en torno a la recuperación de estas áreas afectadas, entendiendo que Corpo Caldas tiene como función la recuperación de ecosistemas naturales y no de ecosistemas naturales, de ecosistemas artificiales o de áreas de cultivo. Entonces, ese tipo de actividades son las que Corpo Caldas pretende realizar o pretende desarrollar, y que es necesario que todas las personas nos ayuden a prevenir los incendios forestales, entendiendo que todo lo podemos causar, y que no solo nos ayuden a prevenir, que nos ayuden a realizar estas tareas que son tan importantes al momento de evitar los incendios forestales. Con esto quiero terminar. Espero que sea muy útil para su conocimiento, para el conocimiento de todas las personas que vean este video, y quisiéramos invitarlos a que nos ayuden a prevenir los incendios forestales. ¿Cómo? Participando en los talleres en sus comunidades, cuando vayamos a realizar actividades, que invitemos a las personas, y le contemos que vamos a tener este video cargado en nuestra página web, que ahí también podemos ingresar para conocer el plan de contingencia si queremos conocer nuestro plan de contingencia más a fondo. Espero que este video sea útil para todos, que conozcamos un poquito más sobre los incendios forestales, que comprendamos cómo es el tema de los incendios forestales, cómo es todo lo relacionado con quemas agrícolas, pero también quiero hacerle una invitación muy especial a que nos ayuden a evitar o a prevenir los incendios forestales. ¿Cómo nos pueden ayudar? Participando en los talleres. Vamos a participar de manera efectiva en los talleres. Invitemos a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a que vayamos y participemos en los talleres. A que les contemos que Corpo Caldas, dentro de su página web, tiene un video cargado que puede servirnos para conocer un poquito más sobre los incendios forestales y todo lo que tiene que ver con la normatividad. Si queremos conocer un poquito más sobre el plan de contingencia, en nuestra página web también podemos encontrar el plan de contingencia, en donde podríamos conocer un poco más y profundizar un poco más sobre él. También los invito a que participemos con nuestras comunidades en los cursos que vamos a realizar en diferentes partes del departamento. Si en su municipio, en su territorio, en su vereda, no vamos a realizar taller, no tenemos programado un taller,
háganoslo saber, invítenos, ya envíenos una carta, nosotros vamos hasta allá, los capacitamos, realizamos dicho taller y nos ayudan a prevenir los incendios forestales. Otra cosa bien importante es, no vamos a realizar quemas. Si vamos a realizar quemas, solicitemos la asesoría de Corpo Caldas. No lancemos colillas de cigarrillo que pueden ser causante de un incendio forestal. No realicemos quemas agrícolas si no es necesario, no quememos basura. Comuniquemos rápidamente al cuerpo de bomberos en caso de que observemos una columna de humo que pudiera ser un incendio forestal, porque de la atención rápida y oportuna depende la disminución en el área afectada. Entonces, de esta forma podemos aportar a la conservación de los recursos naturales y a disminuir la presencia de incendios forestales en nuestro departamento durante esta época de fenómeno del Niño que se está iniciando o que se inició desde el año pasado, que veníamos de manera un poco más suave o más leve, pero que ahora vamos a entrar a un fenómeno del Niño mucho más intenso, con mayores temperaturas, con más disminución en las precipitaciones, las cuales nos van a hacer una vegetación mucho más susceptible a quemarse. Muchas gracias por ver este video, por participar y los invitamos a que ingresen a la página de Corpo Caldas, que es bien interesante, desde ahí podemos trabajar diferentes temas ambientales. Un saludo para todos y un feliz día.